Justo Sierra, y también a partir de cuando en nuestro YouTube, en el YouTube Sinagoga Histórica Justo Sierra, pues a lo mejor en unos 3 días, para que la puedan ver. Entonces, bueno, empezamos cuando son las 7 de la noche con 4 minutos, una noche de museos más en la virtualidad. Pero tenemos a un invitado muy especial, un amigo mío, un amigo de la sinagoga, que se llama Andy Faur, y que pues él hoy nos va a platicar cosas fascinantes del calendario judío. El mes que estamos precisamente en estos días del que él les va a platicar, es cuando se celebran 4 festividades. Esto no ocurre en ningún otro mes. Esta, para la gente practicante, es un mes de una intensidad y de una interrupción en sus labores cotidianas porque pues hay muchas celebraciones. Esto empieza con el Año Nuevo, que es Rosh Hashanah, y 10 días después se celebra Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día del perdón, el día del juicio y otros días de los que Andy nos va a platicar. Ya después, esto ya pasó, el próximo viernes empieza una de mis fiestas, si no es que la favorita, que se llama Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, y esto culmina con otra festividad. Entonces, es de una intensidad riquísima y por eso hoy, esta noche de museos, la queremos dedicar a aprender, a comprender cuál es el significado de estas festividades. Y para ello invitamos a Andy Faur, que es un profesor, un académico. Él tiene denme 2 segundos para no equivocarme, tiene sus estudios de sociología en la Universidad de Buenos Aires, es educador y tiene una maestría en judaísmo contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Vive en Israel desde hace 27 años y vino a trabajar aquí en el campo de la educación como lo que llamamos sheliach, que es alguien que viene de Israel a México para pues representar una institución y entrar en el campo de la educación, en su caso en la Shomer HaTzair, que es una organización sionista juvenil, y me parece que también en Maccabi, ¿verdad? Tú ahorita nos dirás. Entonces, antes de darle la palabra a Andy, quiero nada más decir que una de las misiones que tenemos aquí en la Sinagoga Histórica es compartir con un público general, judío, no judío, mexicano y extranjero, lo que es la riqueza en el judaísmo, lo que es la diversidad en el judaísmo, que es enorme. Entonces, así como hemos tenido invitados rabinos ortodoxos para hablarnos, por ejemplo, del significado de la muerte en el judaísmo, por dar un ejemplo de muchos, así como hemos tenido clases de Kabbalah con una maestra, con Annette Pierre, que es practicante ortodoxa judía, hemos tenido muchísimas otras manifestaciones de la cultura judía, y Andy es un profesor que nos va a hablar desde el punto del judaísmo y del calendario y de las festividades, desde el punto de vista cultural y humanista, no religioso. Entonces creo que esto es muy interesante, nos va a dar una ampliación de lo que quizás ya sabemos, y por eso pues a mí me da muchísimo gusto. No importa si yo me identifico con una postura o con otra, creo que lo importante aquí es profundizar en las diferentes posturas de la diversidad del judaísmo. Entonces, Andy, yo quisiera que empieces con este tema del calendario, que es fascinante y que es diferente al de otras culturas y al de otras religiones. Y bienvenido y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Mónica. La verdad que es un honor y un placer estar en este ámbito. Agradezco mucho la invitación del museo, tuya personal, por supuesto, y esta manera de seguir en contacto, de profundizar y de aprender cosas nuevas, que la verdad que me encanta. La tarea que hace el museo es amplia, es profunda, es diversa, y creo que es interesante. Y como dijiste muy bien, vamos a empezar con definiendo que mi visión del judaísmo es una visión, como dijiste tú, cultural.
histórica y sociológica. Yo soy una persona judía, pero no soy una persona religiosa. Y eso también habla de la diversidad que hay dentro de la cultura judía, que creo que es sumamente interesante y diversa, que nos permite profundizar en muchas áreas que podemos ver distintas visiones. Por eso también es fuera de lo que voy a platicar hoy, estaría muy lindo que la gente plantee preguntas, dudas, cuestionamientos, incluso porque por supuesto que no traigo la única verdad. Muy bien, y vamos a nuestro... Una Sí. cosa nada más, antes de que empieces, si tienen preguntas, comentarios, lo que quieran, lo pueden apuntar en el chat, y si están en Facebook, y al final vamos a tener espacio para ello. Ahí está, para que esté ordenado. Perfecto, Mónica, pues si no, paremos. Y así hacemos algo breve. Muy bien, vamos a... y es una buena oportunidad, Mónica, creo, para decirle a todo el mundo, Shana Tová, ¿verdad? Como decimos tradicionalmente en el judaísmo, que tengan todos un buen año, y hay una bendición tradicional que se dice en estas épocas, que es que termine el año con sus calamidades y empiece uno nuevo con sus bendiciones, que creo que este año es más relevante que nunca. Amén, amén. Así que para todos. Muy bien, vamos a lo nuestro. A veces voy a intentar meter alguna palabrita en hebreo, ¿está bien? Ese es mi segundo idioma, yo hablo español, como saben, y hebreo, y vamos a hablar del calendario judío, que es el Luaj Ivri. Por eso cuando a veces me salga la palabra Luaj, sepan que es el calendario judío. Y esto es algo muy interesante, porque en forma histórica, en forma cultural, la cultura judía tiene aproximadamente 3.000 años, ¿sí? Más o menos hace 3.000 años comienza a desarrollarse algo particular, que es la cultura del pueblo judío. Esa cultura del pueblo, como toda cultura, necesita medir sus tiempos, ¿sí? Medir sus tiempos. Esto después voy a profundizar un poco más, medir sus tiempos especiales. O sea, toda cultura tiene tiempos rutinarios, normales, llamémoslo así por alguna manera, que son los días de la semana, y después tiene festividades, eventos, ceremonias, para marcar ciertos hitos importantes. Por un lado, y esto no voy a profundizar hoy, pero simplemente para saberlo, que lo que llamamos el Luaj Ivri moderno, el calendario judío moderno tradicional, no es el calendario bíblico. Esto es muy importante entenderlo. El calendario bíblico era distinto, ¿sí? El calendario bíblico tenía otras festividades, otros tiempos, los tiempos se marcaban de una manera distinta a la que conocemos ahora tradicionalmente, que es el calendario tradicional, por llamarlo de alguna manera, ¿está bien? Si alguno tiene otro nombre, bienvenido será. Que más o menos se canonizó, por decirlo de alguna manera, en el siglo IV. ¿Sí? En el siglo IV de nuestra era, digamos, ¿sí? Más o menos se canoniza lo que es el calendario tradicional, luego hubo algunos agregados a ese calendario tradicional, hasta hoy en día hay agregados, y esto es muy interesante porque con la creación del Estado de Israel, por ejemplo, hace más de 70 años, se agregaron otras festividades modernas, ¿sí? También con la Shoah, con el Holocausto, que se le agregó al calendario judío, Yom HaShoah, el día que se conmemora el Holocausto, Matzmaut, el día que se conmemora o se festeja más bien la independencia del Estado de Israel. Entonces, como que es interesante ver que es un calendario dinámico y no termina. ¿Está bien? Y no termina. Para que tengan una idea, la última conmemoración, miren qué interesante, que se agregó al calendario, es el asesinato de Yitzhak Rabin, que ocurrió en 1995. ¿Está bien? Ese es el último. O sea, es dinámico, es muy interesante, porque se le van agregando... a diferencia de Brasil, de otras culturas que tienen un calendario ya establecido y no hay forma de agregar, ¿está bien? Por algún otro motivo, en el calendario judío sí todavía se pueden agregar. Si uno las hace o no es otra cosa, ¿está bien? Hay sectores más conservadores dentro de nuestra cultura que no celebran, por ejemplo, las nuevas festividades. Las festividades que se agregaron con la creación del Estado de Israel no las celebran o no las festejan, ¿está bien? Porque no son parte del calendario tradicional, pero lo interesante es que todos seguimos siendo parte de la misma cultura, el mismo pueblo, la misma vivencia y prácticas distintas, por decirlo
de alguna manera. Entonces, este es nuestro calendario. Ahora, rápidamente, nuestro calendario es un calendario lunisolar, ¿está bien? Y esto es muy interesante, a diferencia del calendario cristiano, ¿está bien? Que es un calendario solar, o del calendario musulmán, que es un calendario lunar hasta hoy en día. ¿Sí? Sepamos que generalmente las culturas antiguas, los calendarios eran generalmente lunares, ¿está bien? Por el ciclo de la luna mensual, como es el Islam, ¿está bien? Que ya tiene un calendario hace 14 siglos más o menos. El calendario judío mezcla el ciclo lunar con... porque esto es tema de otro seminario, otra plática que Mónica, si no la aburro demasiado, me va a invitar, que los meses del calendario, esto es para entrar ya en tema, los meses en el calendario judío son lunares, los meses son lunares, por eso un término que vamos a aprender términos, espero, Rosh Hodesh. Rosh Hodesh significa el primero del mes, cuando comienza el mes. Cuando hay luna nueva, o sea, cuando no hay luna, ahí comienza el mes. Por ejemplo, nuestra festividad, una de las festividades centrales de nuestro calendario es Rosh Hashanah, ¿verdad? Cuando empieza el año. Cuando empieza el año no hay luna en el cielo. Estamos hablando de Israel, ¿está bien? El calendario, esto es muy importante, el calendario judío tradicional, o el bíblico por supuesto, marca los meses de acuerdo a la luna, y las estaciones de acuerdo al sol, ¿está bien? Por eso, justo, y ya vamos metiéndonos en particular en el tema, que la festividad más, digo festividad y no fiesta, ¿está bien? En el judaísmo se dice el Hag, estamos haciendo Hag, se dice festividad. Fiesta es otra cosa, donde bailamos y cantamos, festividad es lo que estamos celebrando, y que se dice en hebreo Hag. Entonces, ahora que viene una de las fiestas preferidas de Mónica, que es Sukkot, ¿está bien? Es cuando se marca el otoño en la tierra de Israel, ¿está bien? Las dos festividades centrales que marcan tiempos estacionales, ¿está bien? Son Sukkot, que marca el otoño, y Pesaj, ¿sí? Las Pascuas, que marcan la primavera en Israel, y acá también, o sea, básicamente es el hemisferio norte donde se marcan estas fiestas. Entonces estas festividades marcan también las estaciones. Por eso el calendario es una mezcla de las estaciones solares junto con los meses lunares, que no sé si alguno de ustedes sabrá, tiene 29 o 30 días. Por eso el calendario judío tradicional es más corto que el calendario solar gregoriano conocido, ¿verdad? Sí, el calendario del siglo XVI, del Papa Gregorio. Entonces, cada tanto tiempo, sí, hay una serie ya establecida que una vez en un periodo de tiempo determinado se le agrega un calendario hebreo, no tiene 12 meses, sino tiene 13, para no descoordinarse, digamos, de alguna manera, con el calendario gregoriano y con las estaciones. Entonces, por eso cada tanto van el que le interesa el tema o profundiza, van a ver que hay un mes más, que es el mes de Adar, que se agrega al calendario, el segundo Adar, entonces Adar Bet, y ese calendario, y ese año es el año bisiesto judío, que tiene 13 meses. ¿Está bien? Que es otro tema sumamente interesante. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Dentro del calendario hay cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, aquellos que leen o estudian la Biblia, sabrán que en la Biblia, ¿sí? en el Tanaj, como se dice en hebreo, los meses no tienen nombre, ¿sí? Sino que se los nombra por su orden. El mes primero, el mes segundo, el mes tercero, el mes cuarto, así se llamaban. ¿Está bien? El único mes que aparece es el mes de Adar, pero por Purim es otra cosa, que tiene que ver ya con Persia. Y así era. Y el primer mes bíblico, esto que les contaba antes, es el mes de Nisan, el mes de Pesaj, ¿sí? Que generalmente cae en el mes de abril. Entonces, ese era el calendario. Este mes primero, en el calendario tradicional nuevo, cambió, ¿está bien? El mes de Tishrei, que es el mes que estamos
vivenciando ahora era el séptimo mes, y en el calendario tradicional pasa a ser el primero. También hay muchas razones sociológicas históricas que no voy a entrar, por qué de estos cambios, ¿sí? Que son sumamente importantes en una cultura tradicional. Entonces, ahí pasó, digamos, a partir más o menos del siglo IV, siglo V, y llamémoslo a esta etapa, la etapa talmúdica del judaísmo. Bien, es muy importante, es cuando se va compilando y canonizando esa gran fuente judía de la tradición que se llama el Talmud. Se va canonizando aproximadamente por esas épocas, y así se va canonizando también el nuevo calendario, el nuevo Luaj judío, y que es el que manejamos básicamente hasta hoy en día, ¿está bien? Básicamente podemos decir que todos los judíos, ¿está bien? Más allá de que seamos observantes, no observantes, no importa, somos hijos de la tradición talmúdica, ¿está bien? Y no tanto de la tradición bíblica, que esto es un punto, de nuevo, para estudiar a nivel también académico, también histórico, pero creo que eso es importante, ¿no? El judaísmo que vivimos, generalmente el judaísmo tradicional, es el judaísmo talmúdico. Muy bien. Y así se van estableciendo las festividades, ¿está bien? Para que sepan en grande, en la Torá aparecen solamente 5 festividades, ¿sí? En la Torá tenemos las 5 festividades importantes, que son las 3 peregrinaciones, las voy a nombrar y nada más, ¿sí? Las 3 grandes peregrinaciones a Jerusalén, que eran Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿sí? Pesach la Pascua, Shavuot el Pentecostés y Sukkot la fiesta de los tabernáculos, más Rosh Hashanah, el principio de año, y Yom Kippurim, el día del perdón, como dijo antes Mónica, que ocurrió este último lunes. Hace 2 días terminó terminó el Yom Kippur, que fueron los Yamim Noraim, ¿sí? Que fueron los 10 días de penitencia, de arrepentimiento, pero las festividades siguen. Y siguiendo la línea esta que abrió Mónica para comentarles, les cuento que Tishrei, y voy a corregir un poquito, Mónica me va a perdonar, ¿sí? No hay 4 festividades, sino que hay 5 festividades en el mes de Tishrei, ¿sí? Le voy a agregar una, y que es el mes más festivo, prácticamente desde el principio, desde Rosh Hashanah, desde el principio del mes, hasta más o menos el 23, 24 del mes, digamos, hay festividades, ¿sí? Prácticamente todo es un mes de festividad, que comenzó con Rosh Hashanah, que son 2 días, que comienza el mes. Yom Kippur siguió el día del perdón, que es el 10 del mes de Tishrei. Al viernes comienza la festividad de Sukkot, la festividad de los tabernáculos, que ahora voy a profundizar un poquito. Cuando termina hay 2 festividades más, que son aparte, que son Shmini Atzeret, que es el 8º día, más o menos, así se llama, o sea, la festividad Shmini Shmone, el que sabe un poquito de hebreo, 8, que es la festividad del 8º día, y luego Simchat Torah, que es una fiesta agregada posteriormente, ¿está bien? Simchat Torah es una festividad muy interesante, es cuando se termina de leer la Torá, ¿sí? Como ustedes saben, la Torá se lee en forma cíclica, año tras año, se termina y se comienza de nuevo. Esa festividad se llama Simchat Torah, la alegría de la Torá, en donde se termina de leer los capítulos, se termina de leer la Parashat Shavua, la porción de la semana, y se comienza inmediatamente nuevamente. Por eso son 5 festividades que festejamos durante todo este mes, como dijo Mónica, las personas más observantes sobre todo, realmente es un mes muy cargado, muy pesado de festividades, de festejos, sí, es siempre que sea con alegría, ¿no? Como decimos, siempre que podamos festejar es bueno, este mes es en particular bueno. Entonces, estas son básicamente. Entonces, ¿qué pasó? Ahora nos estamos en mitad más o menos del mes de Tishrei, este mes tan interesante que nos trae la tradición judía, y ya pasaron las altas fiestas, ¿está bien? Esto sepámoslo, y esto es muy interesante, ¿no? O sea, yo voy trayendo cositas, después si les interesa profundizar, hacen las preguntas o los comentarios. Según la tradición judía nueva, llamémosla, la nueva tradición talmúdica, las altas festividades ya pasaron,
¿sí? Ya pasaron Rosh Hashanah y Yom Kippur, como dijimos, y ahora viene Sukkot. Pero interesantemente, como vemos, las fiestas centrales, y como les dije antes, en la época bíblica, eran justamente las peregrinaciones, que eran Pesaj, Shavuot y Sukkot, ¿sí? O sea, si nos vamos, si podíamos viajar en el tiempo, es, por ejemplo, una fantasía mía, ¿no? Poder viajar en el tiempo, para mí sería algo fantástico y saber qué pasaba en el momento ese. Si viajamos en el tiempo un poco más de 2000 años, vamos a ver que Rosh Hashanah y Yom Kippur, que hoy son las fiestas centrales en el judaísmo, no eran tan centrales en esa época. ¿Está bien? Se celebraban, tenían cierto contenido, cierta significación, pero no eran las centrales. ¿Sí? Las centrales eran las que pasaron anteriormente, Pesach Shavuot, y ahora la festividad de Sukkot, que esta es sumamente interesante, de dónde viene la tradición y que se celebra durante 8 días. ¿Sí? Esta fiesta viene de esta festividad, viene de una tradición muy importante, o sea, vamos a poner el contexto de esta festividad. El judaísmo, la cultura judía, tiene un hecho fundamental básico. Ese hecho fundamental básico es Egipto, la salida de Egipto. De nuevo, no voy a entrar en historia, de nuestras historias, o sea, qué tiene que ver Egipto con la cultura judía, pero tiene mucho que ver, ¿está bien? Entonces, si se fijan bien, si nos fijamos bien, qué tiene que ver, cómo podemos contextuar todo esto, vemos que la festividad central del judaísmo es Pesaj, ¿sí? Pesaj que conmemora la salida de Egipto. Entonces, conmemora la salida de Egipto, ¿sí? La liberación de la esclavitud, los 40 años por el desierto, como todos ustedes saben, ¿sí? Y eso lo celebramos en Pesaj, ¿sí? Durante una semana, 8 días dura la festividad de Pesaj, como dijimos, cae en abril más o menos, y ahí, ¿sí? Y por eso empezaba también ahí el calendario bíblico. El calendario bíblico empezaba en el mes de Nisan de la salida de Egipto. La segunda festividad, esta que tenemos ahora, y después voy a hablar de Shavuot, la festividad de Sukkot, rememora las Sukkot, los tabernáculos o las cabañas en donde vivieron los judíos durante estos 40 años en su travesía por el desierto. Eso es lo que celebra, ¿sí? Hay varias versiones, no importa, algunas dicen que celebra las columnas de humo, ¿está bien? Que los judíos seguían en el desierto, eso también, ¿sí? Amudei Ashan, se llaman también, que los judíos seguían en el desierto. Eso también puede conmemorar, pero lo importante, lo central acá es que Sukkot conmemora el hecho de la salida de Egipto y la travesía por el desierto. Y la otra festividad, fíjate que siempre nombré las mismas, Pesaj, Shavuot y Sukkot. Y la festividad última Shavuot, que es una festividad eminentemente agrícola, ¿sí? Tiene que ver con la naturaleza, con la agricultura, ¿sí? Con la recolección. ¿Está bien? Esto a mí es una de las festividades que más me gusta, Shavuot, que cae generalmente en el mes de junio. Y Shavuot, ¿qué pasa? En la época bíblica era una festividad eminentemente agrícola de la naturaleza. ¿Sí? Posteriormente la tradición, y esto es importante para relacionarla también, ¿sí? Con las tradiciones que venían de la salida de Egipto y el desierto, le agregó un contenido más, un significado más, ¿sí? Que es la festividad de Hag Matan Torah, ¿sí? Es cuando, según la tradición judía, Moshe recibe la Torah de Dios en el monte Sinai. Es un agregado tardío, no está en la Torah, ¿ok? En la Torah no está el día de la entrega de la Torah. Es un agregado posterior que hicieron los sabios, recuerdo a ciertos cálculos y a ciertas teorías, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hizo fue cerrar el círculo, esto es muy interesante, cerró el círculo de las 3 festividades relacionadas con la salida de Egipto y la travesía en el desierto y la entrega de la Torah. Entonces, estas 3 son de festividades, que bueno, como vemos cambiaron, ¿sí? Cambió el tinte, ¿está bien? Cambió la significación, cambió la centralidad, ¿sí? Tiene mucho que ver con la pérdida de soberanía y autonomía del pueblo judío en su tierra a partir del año 70, ¿sí? Con la destrucción del templo con los romanos, tiene un poco que ver con eso, de nuevo, no voy a profundizar, discúlpenme, pero cierra ese círculo y esas 3 festividades se hacen se contextúan como en un solo cápsula, como llamamos hoy en día, en una sola cápsula, y quedan Rosh Hashanah y Yom Kippur, ¿sí? Como las altas festividades que celebramos de hace unos
cuantos cientos de años. Y ahora vamos a Sukkot, que es la próxima festividad. Y Sukkot es una de las fiestas más bonitas, estoy de acuerdo 100% con Mónica, es una de las fiestas más bonitas, es una de las fiestas más alegres, ¿sí? Y miren, cosa muy interesante, y esto seguramente ya lo sabías, Mónica, es tan central en la cultura bíblica, Sukkot, que no hace falta ni siquiera llamarla por su nombre. En la Biblia aparece como Ahag, como la festividad. Está claro cuál es la festividad. ¿Sí? Y en la época bíblica, y ahora voy trayendo pequeñas cosas, en la época bíblica es la única festividad que se festejaba 8 días, esto es muy importante, o 7, no importa. ¿Sí? Pesaj era solo un día, en la época bíblica era el día que se hacía el Corbán, el sacrificio, y después se le agregó lo que se llama Hag HaMatzot, que es otra festividad distinta. Pero en la época bíblica, Ahag, la festividad era Sukkot. Esto es lo sumamente interesante. Después, por muchas razones, perdió esa centralidad, pero era la festividad, y por eso a Mónica le gusta tanto, porque sabe perfectamente que es la festividad. Entonces, viene Sukkot, ¿sí? La tradición de Sukkot, hay muchas tradiciones, tiene lo que se llama la Sukkah, hay que armar la Sukkah, ¿sí? En general, y esto es muy interesante, no importa si uno es más observante o menos observante, por ejemplo en Israel, donde yo vivo, todo el mundo arma Sukkah, ¿sí? Sukkah es una pequeña cabañita, o carpa, podemos decir así, cuyo techo está hecho con materiales naturales, eso es importante, es uno de los preceptos, y la tradición dice que hay que comer ahí o vivir ahí, ¿está bien? Esa dice la tradición. Entonces, en muchas casas judías se construye la sukkah, y se come ahí, incluso se puede ver tele, dormir, no es problema, se pueden hacer todas las actividades que uno las hace diaria, y que tiene que ver con muchos valores esto de la sukkah, porque cuando uno, está el ritual, ¿no? El ritual que tiene que ver con los arbat haminim, con las 4 especies que son particulares de la festividad de Sukkot, ¿sí? Si ven por la calle, van a ver mucha gente que va con una especie de rama y con una especie de limón también, que se llama etrog, ¿sí? Que es una es un cítrico muy especial, que tiene que ver con las arbat haminim, las 4 especies relacionadas con esta festividad, ¿sí? Otra vez, festividad con un fuerte contenido agrícola y de la naturaleza. Es la fiesta de la cosecha. Se me silenció por un momento. ¿Está todo bien? Sigo. Entonces, tiene, como yo digo, muchísimos valores. Desde una visión cultural humanista, podemos ver, uno viviendo en ese tipo de tienda, llamémosla, en ese tipo de cabaña, uno ve la precariedad, uno puede ser más consciente de la precariedad de la vida, de cuánto estamos a merced de la naturaleza. En ese caso, ¿sí? Cuánto la lluvia o el sol o el calor o el frío nos pueden afectar en nuestra vida, fuera de nuestra casa, o fuera así de nuestro ambiente natural, por un lado. Por otro lado, es interesante que la sukkah está abierta para todos, ¿sí? O sea, nos habla un poco de justicia social incluso, nos habla un poco de identificarnos con aquellos que están más desfavorecidos. O sea, uno puede tomar muchísimos valores de estas festividades, incluso una festividad ecológica, ¿sí? Muy relacionada con la naturaleza, muy relacionada con el medio ambiente, ¿sí? Nos relacionamos más con el afuera, ¿está bien? Y ya no dentro de nuestra casa, encerrados, con todos los aparatos que nos rodean y facilitan la vida. Y creo que esto es muy interesante. Hay gente que sepan igualmente, ¿no? Hay gente que traspasa, por lo menos, no sé aquí en México, la verdad, pero en Israel, por ejemplo, hay mucha gente que traspasa toda su casa a la sukkah. La televisión, la computadora, la mesa, los sillones, todo, ¿sí? Y se van a vivir ahí. O sea, como que no hay mucho cambio porque siguen con su rutina. Y la idea de estas festividades, y con esto voy a cerrar y le voy a ver si hay preguntas o dudas, y creo que esto es de las cosas más interesantes que tiene nuestra cultura judía. 2 cosas voy a hablar y ahí me detengo. La primera es la revolución teológica
que hizo el judaísmo hace alrededor de 3000 años. Esta revolución teológica tiene que ver con el monoteísmo ético, que después la llevaron a la práctica otras religiones. Pero el monoteísmo ético, está bien, como creación, fue una revolución. De golpe, cuando la mayoría de las culturas eran, llamémosla de alguna manera, paganas o idólatras, viene un grupo de gente, de sabios, y dicen, no, el Dios no es una piedra, un río, una montaña, el sol o la luna. Nuestro Dios, el óreo, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos oír, ¿sí? Él está, pero no lo podemos ver, no podemos relacionarnos con él. Que fue una gran revolución, es la gran revolución teológica del monoteísmo en su momento. Que fue realmente algo completamente sui generis, por decirlo de alguna manera, y que revolucionó el pensamiento, la filosofía. ¿Sí? ¿Recuerdan que en aquellas épocas los más sofisticados adoraban dioses mitológicos, estatuas, ¿está bien? Y viene una cultura y dice, no, Dios no se lo puede representar, ¿está bien? Es incorpóreo, no, ¿sí? No se puede. Y realmente fue una gran revolución. ¿A qué llegó esta gran revolución? A otra, teológica, a otra. ¿Y cuál fue? Y con esto termino. Es que el judaísmo deja, o por lo menos no deja, o crea, una nueva forma de santidad. ¿Sí? Cuando antes se sacralizaban o se santificaban, como dije antes, lugares, cosas, personas, figuras, etcétera, etcétera, viene el judaísmo y dice, no, eso es paganismo, eso es algún tipo de idolatría, ¿está bien? Lo que vamos a adorar ahora o a santificar ahora es algo abstracto, el tiempo. Y esta es la segunda gran revolución del judaísmo. El judaísmo santifica los tiempos sagrados, y por eso es el título de esta plática. ¿Qué dice? Para el judaísmo, ¿qué es sagrado? Por llamarlo de alguna manera, después podemos debatir el tema de sacralidad. ¿Qué santifica? Los tiempos. El Shabbat, que es en definitiva un tiempo. Las festividades, que son en definitiva tiempos. Rosh Hodesh, que es el principio del mes, tiempos. ¿Sí? Eso es lo que santifica el judaísmo, los tiempos sagrados, los tiempos especiales, los tiempos distintos, como empezamos a platicar al principio. ¿Y qué pasa con estos tiempos? ¿Sí? Hay que llenarlos de significación y de contenidos. Parte de esa significación pueden ser rituales, pero parte pueden ser valores, ¿sí? O contenidos que se van desarrollando a través de la historia. Y creo que esto es lo central, ¿no? Como yo digo siempre, yo me dedico básicamente, como dijo antes Mónica, a la educación de jóvenes, la educación de adolescentes también. Lo que yo intento hacer constantemente es ver cómo llenar esos tiempos de significados, de contenidos relevantes, sobre todo para estas épocas en donde de cambios, de globalización, de mucha dinámica de información, es a veces difícil. Entonces esto es justamente por lo menos mi desafío educativo, ¿no? Cómo llenar estos tiempos. Y ahora viene Sukkot, ¿sí? Sukkot, como dijimos, son 8 días. Son 8 días que hay que llenar de significados. Y ahora sí termino, prometo. Una tradición muy linda, dice que cada día, mire, para llenar de significados, ¿sí? Una tradición muy linda de Sukkot, Azúcar, ¿está bien? Personajes importantes en nuestra historia, como Moshe, el rey David, no importa, son 7 personajes que llegan un día cada uno, y cada uno puede traer una significación o un contenido distinto, y esto también yo lo trabajo a nivel educativo de contenidos, como para poder llenar este espacio, ¿sí? Que nos ofrece el judaísmo, pero el judaísmo, como dice, nos ofrece ese espacio. El desafío nuestro es cómo lo llenamos con cosas significativas. Aquí paro. Gracias, Andy. Yo creo que te sentiste muy presionado con el tiempo y te apuraste mucho. Queremos seguirte escuchando. Tú eres la jefa, yo, mira, justito a tiempo, pero no hay problema. Pero este tiempo o sea, todavía tenemos tiempo y vamos a llenarlo de significados.
Para mí me falta la cuarta festividad del mes, que vendría siendo Simchat Torah. No me escuchaste, es la quinta. ¿Por qué? O sea, Porque está Shmini Atzeret, Ok, sí. que es aparte. Entonces, si esas dos nos puedes explicar, aunque sea brevemente, para que nos quede claro ya como todo el mes. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Mira, hay dos cosas. Atzeret, Shmini Atzeret. Atzeret es otra forma de decir celebración o festividad, ¿está bien? Es una forma de la Mishnah, del Talmud. Y Shmini tiene que ver con el número 8, con Shmone. Entonces, ¿qué pasa? Shmini Atzeret tiene no está claro qué es exactamente, pero es una fiesta en sí misma, separada de Sukkot, Mónica, que se festeja el octavo día de Sukkot. ¿Está bien? Que se celebra el octavo día de Sukkot. ¿Está bien? En la diáspora, Shmini Atzeret es un día y Simchat Torah es otro. En Israel es el mismo día. ¿Está bien? Shmini Atzeret, Simchat Torah. ¿Sí? Se festeja, se celebra el mismo día. Entonces, es una celebración en sí misma que no está clara, que está separada, que no hay algo especial por hacer, así verdaderamente no hay, como dijimos antes, armar una azúcar, ayunar, no hay nada específico sobre eso, no está claro, de dónde sale tampoco está muy claro, sí aparece en la Torá, ¿sí? Como el octavo día de celebración. Entonces, quedó, ¿sí? Como el octavo día de celebración, separada de Sukkot. Y, como dijimos, en Israel en el mismo día y en la diáspora es otro día más, ¿está bien? Por eso las festividades en la diáspora son más largas. Simchat Torah es una fiesta agregada posteriormente, ¿está bien? No está claro, pero probablemente sea en la época de talmúdica, ¿está bien? Que se agrega posteriormente y que tiene que ver con a ver, la voy a poner así. La tradición de la lectura de la Torá dividida en parashot, en porciones semanales, viene de Babilonia. ¿Está bien? Viene de Babilonia, de las diásporas que hubo en Babilonia, de las grandes diásporas, importantes diásporas judías que hubo en Babilonia. Vienen de ahí. Entonces, y ahí se establece la tradición de la lectura de la Torá en porciones, en partes. Entonces, ¿qué pasa? Como yo dije al principio, la mayor parte de las festividades de la Torá son solo 5, y el resto fueron agregándose, como es Hanukkah, ¿sí? Que no está en la Torá. Purim, que sí está en la Biblia, en el Tanaj, pero no está en la Torá. Lag BaOmer, Simchat Torah, ¿sí? Fueron agregados posteriores, tardíos, ¿sí? De la cultura judía. Entonces, ¿qué hace Simchat Torah? Básicamente es canonizar, uso esta palabra, puede ser otra, ¿sí? Canonizar esta lectura de la Torá, o sea, hacerla. Porque, ¿qué pasa? Es interesante. También hay una costumbre similar con la lectura del Talmud, ¿está bien? Pero la lectura del Talmud lleva 7 años y medio, ¿está bien? 7 años y medio. Se llama Daf Gemara, una vez por una página del Talmud por día se estudia, en la tradición de las yeshivot. Entonces, ¿qué hace Simchat Torah? Es canonizar para todos los judíos del mundo el comienzo de la lectura de la Biblia. ¿Está bien? El comienzo de la lectura de la Torá y el final. Y esto es muy interesante también, de nuevo, abre otros horizontes, Mónica, pero ¿qué pasa? En la tradición bíblica pura, la lectura tardaba 3 años, se leía en tercios, ¿está bien? Se leía en tercios, las parashot. Es una costumbre que por ejemplo, los movimientos conservadores y reformistas creo que la mantienen, o sea, que se va leyendo la Torá cada 3 años. La tradición rabínica tradicional la hizo de 1 año, y esa es la que quedó, ¿sí? Como la visión tradicional. Entonces, una vez por año, ¿está bien? Se termina y se empieza a leer la Torá, ¿está bien? Como parte de la tradición judía, y esto es lo que simboliza Simchat Torah. Entonces, si habrán visto alguna vez que sale gente a bailar con la Torá, a cantar, ¿sí? Fuera de las sinagogas, que eso es
más festivo y lindo, ahí entonces sí es esta festividad que celebra y marca el fin y el principio de la lectura. Sí, porque la Torá nunca se deja de leer en ningún momento. Exacto. Termina y empieza con el primer capítulo del Génesis y vuelve a empezar la lectura. Exacto, Y como inmediatamente, exactamente. nosotros en el judaísmo no tenemos ninguna representación de Dios, no tenemos representaciones de santos, no tenemos representaciones de nada. Pero podemos decir que el objeto de adoración, de veneración, es la Torá, ¿no? O sea, no de una adoración, digamos, como sí de santidad, porque es un objeto sagrado, considerado sagrado para los judíos practicantes, pero es un objeto alrededor del cual surge el arte, realmente el arte judío. O sea, no es un arte dedicado a edificios, es un arte dedicado a la palabra. Y la Torá es la consagración de la palabra en su máxima expresión. Entonces, todo lo que la rodea, la manta que la cubre o la caja que la cubre según la tradición, la corona que lleva encima, los rimonim, que son estos objetos que coronan también la Torá, todo esto es el arte más importante, yo creo, en el judaísmo que está dedicado a la palabra. Y por eso Simchat Torah es un día fundamental porque tiene que ver con la Torah, tiene que ver con este objeto de mucha reverencia y que contiene enseñanzas de todo tipo, no nada más son los relatos bíblicos, pero hay filosofía, hay psicología, hay poesía, hay ética de comportamiento, hay leyes, hay tanto ahí adentro que por eso, además por lo escueto de la Torá, se han escrito tantos y tantos y tantos textos posteriormente también para tratar de comprenderla, ¿no? Entonces, bueno, con esa festividad se terminan estas fiestas y creo que Shemini Atzeret, como es el día 8, yo creo que una vez escuché que es como un agregado, digamos, como alargar la azúcar un poquito más, porque la gente es tan feliz allá adentro que no quiere que termine. No sé si habías tú escuchado esta... Sí, puede ser, Mónica. O sea, desde mi punto... pero antes quiero decir algo, dijiste una cosa sumamente importante, Mónica. La palabra misma Torá significa enseñanza. Eso es súper importante. Torá viene de leorot, del verbo leorot, que es enseñar, básicamente, es enseñanza. ¿Sí? Eso es muy importante. Mira, podemos debatir el tema, no está claro la pregunta, porque es como separado, porque si no, a ver, voy a ser muy pragmático, ¿no? Si no, haríamos Sukkot más largo, pero igualmente, o sea, como aquellos grupos que estiran el Shabbat hasta el domingo incluso, hay algunos grupos así en el judaísmo que es tan lindo, disfrutan tanto el Shabbat que los lleva hasta el domingo incluso, eso pasa. Puede ser que sí, que gente que se haya hecho así, pero los orígenes no están muy claros. Acepto esta parshanut, esta interpretación sin problema. Ahora, yo quiero compartir con nuestro público por qué es mi fiesta favorita y me gusta tanto. Es una festividad que tiene que ver con la hospitalidad, que tiene que ver con la reunión con los amigos y con la familia adentro de esta casita que puede estar adentro de tu casa. O sea, tiene que tener abierto el techo, o sea, con ciertas plantas, pero que se puedan ver las estrellas, que se pueda ver el cielo. Sin embargo, es algo que te contiene. Y ahí al interior se hacen reuniones con amigos, no hay una comida específica de su comidas rituales o como en Rosh Hashanah, que se come manzana con miel para desearnos un año dulce, por ejemplo. Aquí es lo que sea, lo importante tiene que ver con la parte humana de la reunión y para mí que yo hago sukkah en mi casa cada año, pues es una oportunidad de ver gente que quizás no veo a lo largo del año y que me da el motivo para decir, pues es Sukkot, vengan. Y siempre llenábamos la sukkah de gente cada noche. Desgraciadamente este año vamos a tener que invitar de poquita gente para estar separados, pero eso no le va a quitar la alegría. Y creo que es una fiesta donde estar alegres es una obligación.
por más 100%, raro que suene. Entonces a mí me totalmente. encanta y es muy linda. Totalmente. Bueno, Lo que ahora estás, quisiera lo que estás nombrando es el concepto de ushpizin, ¿no? En arameo, el hospedaje, exacto. Bienvenidos todos, ¿no? En un momento escribí un artículo lo llamé Bienvenidos todos a mi suká, ¿está bien? Que realmente es algo muy, exacto, de hospedar, de traer gente, de compartir, 100%, a 100%. todos. Y bueno, hablando de Ushpizin, les recomiendo muchísimo que busquen una película que así se llama, Ushpizin. Es una comedia, van a ver cómo se construye la Sukkah en Jerusalén y van a ver una situación de muchos enredos porque entre bienvenidos todos llegaron por ahí unos delincuentes, se van a reír, la van a disfrutar, es una belleza. Muy Bueno, buena. no sé cómo hacemos, Vania, lo de las preguntas porque creo que el chat quedó medio deshabilitado después del hackeo. Quiero decirles que esta es mi primera experiencia de estas y fue muy desagradable. O sea, realmente por ahí aparece que yo digo cosas espantosas y que, bueno, no, ya lo había oído mencionar, pero nunca había estado yo expuesta a esto y fue muy desagradable. Qué pena que nos ocurrió, porque además mucha gente se salió y se fueron de la actividad. Eso me da mucha pena y agradezco muchísimo a los que se quedaron, a los que confiaron en que esto iba a tener un buen final. Entonces, tenemos preguntas, no sé si en Facebook tenemos preguntas y no sé si aquí a lo mejor la gente ya puede escribir, Vania. Si pueden escribir y se las voy a leer. ¿Por qué cambian las festividades en Israel y en el resto del mundo? Muy buena pregunta. En breve, ¿qué pasa? Como dijimos, el calendario judío está basado en Israel, en Eretz Israel, ¿sí? Esa es la idea. Y el resto es lo que llamamos la diáspora judía, la dispersión judía. Entonces, en la diáspora, por una cuestión de tiempos y una cuestión de exactitud del calendario para no violar el calendario, antiguamente, porque hoy en día no hace falta, se le agregó un día más, ¿sí? Yom Sheini, la Golá, ¿sí? Un segundo día se agregó a las festividades para no fallarle, digamos, en el momento de celebración, porque antes, cuando tardaban, ¿sí? Cuando se tardaba saliendo de la tierra de Israel y avisar que venía la festividad, ¿sí? Estamos hablando de hace muchos cientos o miles de años, entonces se tardaba. Entonces, para no incurrir, digamos, en la falta o fallarle en ese día, entonces se le agregó un día más. Y la tradición, que es interesante que el único día que se festeja 2 días, también en Israel y también en la diáspora, es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah se festeja el 1 y 2 de Tishrei, también en Israel, también en la diáspora, pero el resto de las festividades se festeja en Israel solo un día y en el resto de los países de la diáspora donde viven judíos y festejan, se celebra 2. Tenemos más Fue de preguntas. Rubén Rosas. Betty nos pregunta si esta festividad que habla de la hospitalidad se circunscribe solo al ámbito de la comunidad judía o en su momento hay apertura a compartir con personas ajenas a la comunidad. También una muy buena pregunta. Va a depender de cada uno. La verdad que va a depender de cada uno. Hay gente que se circunscribe más a la comunidad, a su ámbito familiar, a su ámbito comunitario, llamémoslo así, a su ámbito más cerrado, ¿sí? Más pequeño. Y hay gente que no, ¿sí? Por eso les contaba que cuando escribí en mi Sukkah hay lugar para todos, desde mi punto de vista particular, no se circunscribe solamente a las personas de la comunidad judía o a judíos, sino a toda aquella persona que quiera compartir conmigo, con mi familia, con mi comunidad, esta festividad. Entonces, siempre va a depender de la visión, de la forma que las personas se relacionen, digamos. Totalmente, o sea, acá hay una cuestión más particular. Hay ciertas limitaciones dentro de la tradición judía
invitar no judíos, pero eso ya es más particular de las personas más observantes o más practicantes de la religión. Rubén nos pregunta que si nos puedes decir cómo se escribe Yavisim. ¿Cómo se escribe? Yavisim. ¿Qué es Yavisim? Ushpizim, seguro, ¿no? Sí. Ushpizim, ¿cómo se escribe en español? No en hebreo, no en arameo, me imagino, ¿no? ¿O en español? Sí. Lo estoy escribiendo ahora en el chat. No, porque no lo van a No, ver. no se puede. Es U-S-H-P-I-Z-I-N. Ushpizim. Exacto, Ushpizim. Exactamente. También Betty que es pregunta, una palabra en arameo. Es un concepto muy lindo en el judaísmo. Andy, cuando hablaste de los observantes, ¿es equivalente a hablar de los judíos ortodoxos? Nos pregunta Betty. Básicamente sí. Básicamente cuando hablo de las personas observantes de la religión, judíos ortodoxos, que son los que guían su vida judía o su práctica de acuerdo a los preceptos, ¿ok? A las mitzvot, se dice en hebreo. Entonces, y esa es su forma de vida judía, exactamente. Podemos decir que básicamente me refiero al sector ortodoxo, ¿sí? A la práctica ortodoxa de la religión judía, sí. Exactamente. Magda Ramos nos comenta, buenas noches, muchas gracias por la charla, muy interesante. Una pregunta, ¿la Torá se guarda en algún lugar específico? Básicamente sí, o sea, si uno va a una sinagoga, lo que va a ver, ¿sí? Es lo que se llama el Aron HaKodesh, o sea, en el frente de la sinagoga, cualquiera sea la denominación religiosa, o sea, la denominación de la corriente religiosa, van a ver que la sinagoga está en el frente, ¿sí? Que el Aron HaKodesh está en el frente, y ahí se guardan las Torot, como se dice en plural. Ahí se guardan las Torot, no tiene que ser una, puede ser una o pueden ser muchas, pero ese básicamente es el lugar, que es el lugar de honor, como decía antes Mónica, de centralidad, en donde todos miran, donde el rezo está dirigido, básicamente, ¿sí? Se llama la Bimá, el lugar donde se reza, y ahí está, en el frente de la sinagoga, está el Aron HaKodesh, que tradicionalmente, esto no es obligatorio, pero tradicionalmente apunta hacia Jerusalén, el centro histórico, cultural, religioso del pueblo judío, donde vivo yo. Muy bien. Carlos Herrera nos pregunta que comentabas que el calendario era dinámico. ¿Esto quiere decir que se actualiza con hechos sobresalientes? Y esto se actualiza, está muy bien. Como yo decía, digamos, durante, vamos a decir en grande, ¿sí? O sea, dije rápidamente, el calendario bíblico era otra cosa, el calendario tradicional se canonizó más o menos en el siglo IV, ¿está bien? Y ahí estaban básicamente la mayoría de las festividades que celebramos hasta hoy en día, y a pesar de que se fueron agregando algunas, digamos que la canonización tradicional del calendario se logra en el siglo X, más o menos en lo que se llama la época de los Geonim, la época de los grandes sabios de Babilonia. Ahí básicamente se canoniza el calendario tradicional judío. Ese calendario estuvo vigente así íntegramente, básicamente durante 1000 años, ¿sí? Durante 1000 años hasta la creación del Estado de Israel. ¿Estamos? O sea, a partir de la creación del Estado de Israel en 1948, se le agrega al calendario, ¿está bien?, las festividades que tienen que ver con Israel y con el Holocausto, ¿está bien? Yom HaShoah, el día del Holocausto, se agregó Yom HaZikaron, que es el día del recuerdo por los caídos en las guerras en Israel, se agrega Yom HaTzmaut, ¿ok? Que es el día de la independencia de Israel, o sea, a partir de 1948, 49, 50, no importa. Y esto se agrega. En el año 68 se agrega lo que es Yom Yerushalayim, ¿sí? El Día de Jerusalén, ¿estamos? Que tiene que ver con la reunificación de la ciudad de Jerusalén.
Y se van agregando. Y así como les dije, el asesinato de Rabin se agregó, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Y esto es muy importante para entender esto. No es que cada uno viene y agrega lo que quiere, ¿no? Son eventos importantes o eventos centrales. Pero si se dan cuenta, si alguna vez se pusieron a pensar, las festividades centrales del calendario judío desde la época bíblica hasta hoy en día son las que están escritas en la Torá. ¿Cómo sabemos que son las que están, cuáles son las que están escritas en la Torá? Que son estas 5 que les dije, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Yom Kippur, porque son las festividades que tienen feriados, ¿sí? Que tienen días feriados, días no laborables. El resto de las festividades son festividades, pero son laborables. Todas las que les dije después, Simchat Torah, Yom Ha'atzmaut, Hanukkah, Purim, son todas festividades laborables. ¿Está bien? Las únicas que no son laborables son las que aparecen en la Torá. Por eso es una gran diferencia. No es que cada uno viene y agrega, ¿sí? Sino que, como dijo muy bien, que preguntó, que no me acuerdo el nombre, ¿sí? Se van agregando hechos importantes. Puede ser que ocurra algún otro hecho importante y se va a agregar. Depende de cada quien si lo celebra, festeja, conmemora o no. ¿Estamos? Pero la mayoría de los judíos en el mundo celebramos tanto las fiestas tradicionales como las nuevas modernas. Ángeles nos pregunta, ¿qué significa canonización en la religión judía? Muchas gracias. ¿Cómo? Al final, discúlpame. ¿Qué significa canonización en la religión judía? Muchas gracias, Ángeles. Básicamente, Ángeles, la canonización es cuando un texto es, digamos, cerrado, compilado, ¿sí? Y toma un cierto rasgo de, si algunos lo llaman santidad, podemos llamarlo santidad, lo podemos llamar de otra manera, y toma esa característica. Por ejemplo, de nuevo, a nivel histórico, yo hablo a nivel histórico, nuestra Biblia, el Tanaj, se canonizó alrededor del siglo I. ¿Está bien? Más o menos. De nuevo, hablo a nivel histórico, ¿sí? No a nivel de creencia religiosa, que es otra cosa. A nivel histórico se canonizó. ¿Qué significa? Que quedaron textos adentro, quedaron textos afuera, hubo discusión sobre qué textos iban a quedar o no. De nuevo, mi visión es histórica cultural, que quede bien claro, ¿está? No es una visión religiosa. Entonces, ¿qué textos iban a ser adentro? ¿Qué textos quedan afuera? Y eso se cierra, se santifica, se canoniza. Significa que tiene un significado por encima de otros textos, ¿está bien? Por divinidad, por importancia, por santidad, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los textos que se van canonizando, se llaman los textos clásicos, como la Biblia judía, como la Mishnah, ¿sí? Como el Talmud, que se canoniza entre el siglo V y el siglo VI, ¿sí? Son textos que se van formando y conformando a través del tiempo, desde una visión sociológica, por supuesto estoy hablando, y que después son inamovibles. Por ejemplo, la Biblia no se puede cambiar, no se puede tocar, no se puede agregar. Lo mismo el Talmud, no se le puede cambiar ni agregar nada. Está canonizado, está cerrado, está compilado. Eso significa canonización. Y pasa en todas las religiones, por supuesto. La Biblia cristiana tiene varias canonizaciones, ahí hay un problemita, ¿sí? No un problemita, sino que hay las distintas, a diferencia del judaísmo, que hay muchas versiones, ¿ok? Pero la mayoría seguimos la versión que se llama masorética, la versión tradicional, ¿está bien? La mayoría de los judíos seguimos esa versión, ¿sí? Que se canonizó, como les dije, hace 2000 años aproximadamente. Los rollos del Mar Muerto, más o menos nos dan data, ¿sí? de esa canonización, o de qué textos eran importantes ya en esa época y hasta ahora. En el cristianismo se fueron canonizando, de acuerdo a la corriente, distintas versiones del Nuevo Testamento. ¿Está bien? Incluso del Viejo Testamento. Las personas cristianas, por supuesto, que leen la Biblia y leen el Antiguo Testamento, no es el mismo Antiguo Testamento que leemos los judíos, que esté claro. ¿Está bien? Es otro. Tiene otros libros, tiene otras versiones, es distinta a la versión masorética. Entonces, eso significa canonización, que es un texto que se cierra, se compila, se santifica, y de ahí no se toca más. ¿Está bien? Y esto pasó con muchos textos clásicos en la historia y la cultura del pueblo judío.
hay una pregunta, no vi el nombre, de cuáles son las medidas para construir una azúcar. Las tengo, no me las acuerdo de memoria, discúlpenme. Creo que es 2 por 3 metros más o menos. Se miden amas, se miden codos, ¿está bien? Pero eso lo pueden encontrar en cualquier lado. O sea, hay una forma... ¿Cómo? Yo creo que la pregunta no se refiere a las medidas, seguramente se refiere a las reglas que se requieren, me imagino, Okay. ¿no? Como que, bueno, las que yo me sé es que no puede haber un techo, o sea, el techo tiene que estar cubierto de palma, de pino, de cualquier planta, pero que deje pasar la luz y que se puedan ver las estrellas. Exactamente. Es una estructura que puede ser de madera, de plástico, de lo que ustedes quieran. Lo importante es que no sea una estructura totalmente estable, o sea, tiene que de algún modo representar la vulnerabilidad del ser humano, pero que lo importante está por dentro, no en lo de afuera. No en lo de afuera, exactamente. Exactamente, y tiene que tener 3 lados, ¿no? Eso es importante, tiene que tener 3 lados, por lo menos, si no 4, pero por lo menos 3. Sí, no construida, como dijiste bien, Mónica, no puede ser de material, digamos, de ladrillos o de esas cosas, sino tiene que ser madera, plástico, hoja. Y el techo, como dijiste muy bien, tiene que estar abierto para ver las estrellas y tiene que ser de alguna material natural, como dijiste tú, ¿no? Hojas de palma, hojas de algún tipo de hoja o de cosas que tienen que ser natural. El resto no, puede ser de plástico, de madera, pero el techo tiene que ser tradicionalmente, de nuevo, ¿sí? De algún material natural. La costumbre de decorarlas y con esto de que hay un vínculo con la naturaleza en esta festividad, lo que ponemos para decorar tiene que ver con el mundo vegetal, con flores, con frutas. Mi mamá se acuerda, por ejemplo, que cuando ella era chiquita ponían uvas naturales y manzanas naturales. Yo digo que yo estoy tan en contra de las plantas de plástico. En esta fiesta está justificado y entonces disfruto de usar manteles de plástico, de poner flores artificiales, que en otro momento del año jamás me lo permitiría mi conciencia. Pero aquí descubro lo bonito que hay en estas cosas. Por lo cual, es una temporada que por lo menos en México invariablemente llueve. Y es un problema porque pues uno no puede usar la azúcar si va a dañar su salud. O sea, si está lloviendo, te metes a tu casa, ¿no? Pero, pues siempre que se permite, se está ahí. Yo, por ejemplo, me bajo mi computadora y trabajo desde ahí. O sea, es como estar ahí y envolverte de esta estructura. De ese ámbito. Les recomiendo mucho, Mónica, a todos los que nos están escuchando. Hay grupos en el judaísmo que si alguna vez podemos hablar, como los samaritanos, ¿sí? O los caraítas, que hacen, no sé si alguna vez viste, Mónica, hacen todo el techo del azúcar con frutas. Son impresionantes. Entren en Google, pongan Sukkah samaritana o Sukkah caraíta, ¿sí? Que son grupos, bueno, no importa, después vamos a hablar, grupos interesantes dentro del judaísmo, y ellos todo el techo lo hacen con frutas. Es increíble, es un trabajo artístico de primera, o sea, y son frutas que se usan para eso y después se tiran por reutilizar esas frutas, y todo un techo, imagínense 2 por 3, una cosa así más o menos, todo de frutas. Increíble, increíble. ¡Qué barbaridad! Tengo aquí una pregunta de Betty. Dice, hay una zona en Israel donde vive una comunidad de judíos ultraortodoxos. Andy, ¿podrías platicar si en el caso de ellos tienen festividades específicas o comparten las mismas y cómo se llama el lugar? Ok, sí, en Israel hay varios barrios o lugares ortodoxos. Por supuesto, me imagino que están hablando de uno que está muy cerca de mí, Shearim. Mea Shearim es el barrio ultraortodoxo de Jerusalén. El barrio, hay varios, ¿está bien? Pero por antonomasia es el barrio ultraortodoxo de Jerusalén. La ultraortodoxia, digamos, los Haredim, como se dice en hebreo, usan el mismo calendario, por supuesto, el mismo calendario tradicional que usamos todos los judíos. La única diferencia es que no agregan las nuevas festividades, ¿está bien? Ellos no celebran Yom Ha'atzmaut, o no celebran o no conmemoran Yom HaShoah, ¿sí? Ellos se atienen al calendario tradicional clásico, ¿estamos? Que, o sea, donde celebran
¿sí? O conmemoran todas las cosas a partir de ese calendario, días de duelo, días de festividad, días, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? No, el calendario judío es un calendario único, llamémoslo así, el tradicional, simplemente los más liberales o más modernos, ¿sí? Celebran las festividades más nuevas. ¿Estamos? La ultraortodoxia, que es un sector más conservador dentro de la comunidad judía, no le agregan las fiestas nuevas, sino las fiestas del calendario tradicional, que como les dije, se canonizó más o menos hace unos 1000 años. A ver, Leopoldo, el calendario que señala que están los judíos en 5781, ¿qué nombre recibe y cuándo surge o de qué fecha parte? Ok, obviamente es un conteo tradicional, ¿bien? 5781 parte de un conteo hacia atrás que se hizo en algún momento, ¿está bien? En algún momento, digamos, de nuevo, un siglo I, II, hasta el siglo IV, más o menos por ahí, que sabios se pusieron a hacer cuentas hacia atrás, ¿sí? O sea, a partir de edades o cadenas generacionales que aparecen en la Biblia, empezaron a hacer un conteo hacia atrás. Y a partir de ese momento llegaron a la conclusión, del año en que estaban en ese momento. ¿Está bien? Estamos hablando hace 2000 años, o sea, calcularon estar en el año, por decir algo, ¿está bien? No me tomen exacto, en el año 3700. ¿Está bien? A partir de ese conteo. ¿Qué es el conteo hacia dónde va? Primero cuenta las generaciones, ¿sí? Que habían llegado hasta ese momento, o sea, con la edad de la gente, quién fue su hijo, etcétera, 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 y llega hasta la creación del mundo. Básicamente lo que celebra esto es, de nuevo, en forma tradicional, porque en forma científica, por supuesto, que sabemos que el mundo tiene más años, ¿no? Pero en forma tradicional llegaron a ese conteo de 5781, que es desde la creación del mundo, ¿está bien? Esa es la forma en que se cuenta este calendario, ¿está bien? De nuevo, que no está muy claro cuándo exactamente se canonizó, quién lo contó ni cómo, pero fue el conteo tradicional que lo seguimos hasta hoy en día como una hermosa tradición. De nuevo, científicamente sabemos que no es así, pero para la tradición es algo muy bonito. Y él preguntaba también que si tiene un nombre en específico. El Luaj, ese no es el Luaj, es el calendario hebreo, Luaj Ibrí, así es, ese es el nombre básicamente, no tiene otro que yo conozca por lo menos. ¿Tenemos más preguntas? Parece ser que estas son todas las preguntas, pero bueno, yo creo que después de hoy va a haber gente que se va a empezar a dar cuenta de que tiene más preguntas porque siempre sucede eso. Y es demasiado para tan poquito tiempo, Total. pero yo creo que como una pincelada de lo que estamos viviendo ahorita en el mundo judío y que muchas veces trae mucha curiosidad al mundo no judío de qué es esto y qué significa y por qué hacen esto y por qué lo otro. Tuvimos, por ejemplo, una transmisión desde la sinagoga muy bella el viernes pasado del shofar, con explicaciones muy lindas y además con el sonido en sí dentro de la sinagoga, que lo malo es que tiene como un eco, ¿no? El espacio es complicado en la parte acústica, pero lo pueden apreciar en nuestro Facebook, un poco más arribita, y no sé si ya está en el YouTube. Lo vamos a subir prontamente también para que lo puedan ver. Pues es algo muy importante dentro de lo que es la festividad, sobre todo de Rosh Hashanah. Pero también al finalizar Yom Kippur se toca el shofar, que es este cuerno de carnero con un sonido muy potente y que no es un sonido estilizado ni adornado, sino burdo, que es un llamado a la conciencia, ¿no? Entonces, primero en Yom Kippur terminamos con este llamado a la conciencia. Es una fecha pues solemne, difícil. La mayoría de los judíos hacen un ayuno de 25 horas, se enfrentan de algún modo a su conciencia, a una reflexión personal, y luego viene, que es la fiesta para alegrarnos, para acompañarnos, para disfrutar de esto, de lo que ya hablamos. Entonces, bueno. La fiesta, la festividad. Ajak, esa. Es la festividad.
Yo nunca había oído eso y me encantó. Entonces, bueno, pues queremos desearles a todos los que nos acompañan hoy y a sus familias que tengan, de acuerdo a este conteo, un feliz año, que pronto podamos abrazarnos y disfrutarnos aquí en el espacio de la sinagoga y que mientras pues nos disfrutemos a la distancia, pero esta tecnología nos acerca. Y yo quiero agradecerte, Andy, por tus conocimientos, por compartirlos, por pues hacer que nos quede más claro todo esto, aunque nos provoque más preguntas que respuestas, así es. Y bueno, le agradezco mucho a Vania aquí en la transmisión, que siempre nos ayuda con toda la parte logística, y a todos ustedes por haberse conectado, les agradezco muchísimo. Y bueno, los invito a nuestro próximo lunes de Inmigrantes y sus historias, en el que vamos a tener a una invitada especial, que es la señora Esther Simet de Alifas, quien vivió en una vecindad en la calle de Guatemala, que pertenece a la UNAM, a la Facultad de Ingeniería, porque ahí estuvo la primera escuela de minería en la Nueva España, y luego se convirtió en una vecindad llena de historias. La señora Esther nos va a platicar quiénes eran los vecinos, cuál era el movimiento dentro de la vecindad y fuera en el barrio de Guatemala, Loreto, Jesús María, y muchas otras cosas. Ella fue de las primeras alumnas del Colegio Israelita de México, cuando estaba en la calle de Naranjo, en Santa María la Ribera, y luego en San Lorenzo 290, en la Colonia del Valle, y también fue esposa de Avner Alifas. Andy es Sheliach, es un, no sé cómo se dice en español. Enviado. Es un enviado para la organización Hashomer Hatzair, que es una organización sionista que fue fundada por Avner Alifas, wow, el esposo de Esther Simet, en los años 40. Entonces, para mí que ella pueda platicar con nosotros es como una... Está él, está ella, vamos a mostrar muchas fotografías del pasado fascinantes. Ojalá nos acompañen el lunes a las 7 en Facebook, igual aquí en la sinagoga, o por Zoom, pero busquen en Facebook la invitación si no la han recibido. Y bueno, pues les agradecemos a todos. Gracias, Andy. Shana Tova Metuká para todos. Un año bueno. Amén, amén. Amén, amén. Gracias. Gracias. Un gusto. Adiós. Igualmente. Chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Hermosa tu charla. Como siempre, un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.